internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis tayanyani. Gobierno y Asana llegan a un acuerdo y se levantan los bloqueos en los aeropuertos. En la pasada jornada se reunieron representantes del sindicato con los ministros de Obras Públicas y Economía. Denuncia Reyes Villa y Quispe ante la Contraloría por tener familiares en entes legislativos. El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce Rodríguez informó que se ha presentado denuncias ante la Contraloría contra el alcalde de Cochabamba y su hijo que es concejal, además del gobernador de La Paz y su esposa asambleísta departamental por considerar que incurren en incompatibilidad de funciones al ser familiares. Desde el lunes rige el horario de invierno y el descanso pedagógico se dispone para el 5 de julio. El horario de invierno en el departamento de Oruro rige desde este lunes 24 de mayo para los estudiantes de las 3 modalidades de estudio a causa de la pandemia, mientras que el descanso pedagógico de invierno se efectuará desde el 5 hasta el 16 de julio. Silva cree que el puente Libertad se convirtió en parqueo resultado de la improvisación. El tráfico vehicular se encuentra inhabilitado debido a un deslizamiento de magnitud que se registró hace 2 años. Fiscalía acudirá a Interpol para extraditar a Murillo por presunta desaparición de droga. Arturo Murillo salió del país tras el fin del mandato de Áñez y según la policía se encuentra en Estados Unidos, aunque la ex autoridad todavía no precisó su ubicación. Adolescente era extorsionada y abusada por un hombre de 31 años. La policía capturó a un hombre que violó en 3 ocasiones a un adolescente de 14 años. El hecho ocurrió el pasado mes de febrero en la zona Ticti Norte. El acusado extorsionaba a la menor para cometer el delito. Hallan matadero clandestino de burros en la localidad de La Huachaca. El lugar fue descubierto por los vecinos y fue denunciado a las autoridades del municipio. Se presume que los burros fueron faneados para comercializarlos. Aski logi panay kila kuya kana kama ikutin peruntas niya kaluana yete une kampi kutan kastine walas ke une kampi makipanyo kamari kama maikutin pe kaluana yete une kampi jika asnyani akada ka kiwa ka woki chau kaya khatare kinyani kuni kampi yete une kahunya nchea sikaisa angka hamari kana kana kuna kampi wa jika asnyani komata yete une kampi maikutin pe kaluana makipanyo taki. El 20 de marzo del 2013 COVID-19 usundo campesa ñanca chawna kuna imana marcana cana sarea tapatja organización de comunidad campesa organización mundial de la salud uxanki ni caja ni chapale ki wakuru na canaja aski ni jamo vacunas tu kuna cajpult ataque se usa pacata marcaro ni ekheut echa kuna imanu y chawna capana ayu kamar kama marcachi de cafoca pña pawa ko jawina camp se sino kamata takenero ya tiapja. Las vacunas aprobadas y disponibles son eficaces contra todas las variantes de la COVID-19 detectadas hasta el momento. Así lo ha asegurado este jueves la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud.
No obstante, la OMS insta a mantener la prudencia ante el coronavirus, que considera una amenaza persistente y con nuevas incertidumbres. Podemos decir que las 4 variantes responden a las vacunas disponibles, pero la mejor manera de contrarrestar es acelerar el despliegue de la vacunación y, mientras tanto, mantener todas las precauciones. Es decir, vigilar la distancia, usar las mascarillas y lavarse las manos. La OMS sigue con atención la evolución de las 4 principales variantes del virus. La dominante en Europa es la surgida en el Reino Unido. Sin embargo, la llamada variante india gana terreno. En la Unión Europea, 1/3 de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y algo más de un 13% está totalmente vacunada. Ya de Bregampi, Israel de Gibunian, Unión Europea, Oxangine, Cajo Campisa, con la Gansa Paraquiwa, ni el que turismo toquina, Amtastin, Hamachaca, con el Chune Gama, Kipan, con la Imana Marcanacana, Ataxo y Atanius, yo quepa turismo, Marcachine, ni el que Marcanacan, un cambio, Causos Cut, y como el Gama Utcaspon, o Altaunax, así no Camacho Panegasa Parek. EasyJet reduce sus previsiones para la temporada de verano por la incertidumbre sobre las restricciones de viajes que pesan sobre las aerolíneas. La compañía, que cotiza en el Reino Unido, espera programar un 15% de sus vuelos regulares entre abril y junio y planea aumentar su actividad hacia el final del periodo estival. Las proyecciones son menos optimistas que hace un mes, cuando la compañía anunció el 20% de sus vuelos, que aumentaría a partir de mayo. Estamos preparados para aumentar significativamente nuestros vuelos este verano y maximizar las oportunidades en Europa, aseguraba el director ejecutivo de EasyJet, que acumula pérdidas de más de 812 millones de euros y que espera la ansiada temporada estival para recuperar parte del negocio. Por otro lado, el gigante aéreo, que incluye a British Airways e Iberia, espera desplegar el 25% de su flota, mientras que Air France KLM quiere despegar la mitad de sus vuelos este verano. La UE ha allanado el camino a los turistas vacunados contra la COVID, pero el Reino Unido afronta la propagación de variantes y ha impuesto restricciones de viajes a países con una situación crítica. Unos 5 millones de británicos ya han reservado sus vacaciones en países que aún están en la lista ámbar del semáforo, principalmente España, Francia y Grecia. Ministros de Exteriores europeos sutene uintata pakinji ne gaha pulto ya parekiu kaisa Israel gaha marcaron ne kai jahone gahu kanggung ne checha am tapu ne gaha mapita los que pawne kutesnya pokamata akan wal tau ne gaha takanya patak ko maraki askam tau ne garpuri sina machakun yinchu ne gambi maki panyataki. Las explosiones sacudieron la ciudad de Gaza cuando Israel desató otra oleada de ataques aéreos la mañana de este jueves, matando al menos a una persona e hiriendo a varias más. En la ciudad de Han Yunis, situada en el sureste del enclave, los palestinos examinaron los escombros de al menos 5 casas destruidas. Tras el ataque, el ejército israelí alegó que había atacado al menos 3 casas de comandantes de Hamas en Han Yunis. Los intensos ataques aéreos también golpearon un campo de refugiados en Jabalia, en el norte de Gaza, y destruyeron casas que apenas se mantenían en pie. En esta ocasión, Israel declaró que había atacado una base de cohetes subterránea. Al menos 230 palestinos han muerto a causa de los ataques aéreos, mientras que 12 israelíes han perdido la vida por los cohetes lanzados por Hamas. Mientras se aceleran los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego, los ministros de Asuntos Exteriores de Israel, Alemania, Eslovaquia y la República Checa visitaron un edificio alcanzado por un cohete en la ciudad israelí de Petah Tikva. El ministro de Asuntos Exteriores alemán aprovechó para reiterar su apoyo a Israel. He venido hoy aquí para asegurarles nuestra solidaridad. Lo hemos recalcado una y otra vez en los últimos días y seguiremos haciéndolo en el futuro, que Israel tiene derecho a defenderse de esos ataques masivos inaceptables. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha opuesto a los llamamientos de Estados Unidos para reducir la ofensiva en Gaza. Sin embargo, los servicios de inteligencia egipcios dijeron que se espera el anuncio de una tregua en las próximas 24 horas, después de que el llamamiento de Estados Unidos reforzara los propios esfuerzos del Cairo para detener los combates.
Ito yung nagkakapuniong kahaman ka nagkatpachi kung namdekun na cambio climático kahang ultaw na kasarayo kumagipan kawal ka marikana kon ultaw ni kani katasipre ukamarakiwa Rusia magagi na cambio kumaraki yak kawing chow ni cambio kan ultaw na kung kancha yak dokit sino kamatay ito ni kahautrek. El cambio climático avanza de forma inclemente en el Ártico. El calentamiento de la zona es 3 veces más rápido que en el resto del mundo. Así lo asegura un nuevo informe presentado por el Programa de Evaluación y Vigilancia del Ártico, que también advierte de que el hielo marino del Océano Ártico tiene muchas posibilidades de desaparecer si la temperatura de la Tierra sigue aumentando. Pero este fenómeno no es lo único que amenaza al Ártico. Las disputas territoriales entre Moscú y Occidente son cada vez más tensas. Este vasto territorio es rico en recursos naturales y su explotación se ha facilitado debido al deshielo que abre nuevas rutas de navegación por el Océano Ártico. Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de extender sus delimitaciones fronterizas con el fin de hacerse con esas riquezas. A la amenaza del cambio climático se le suma el temor de una militarización del Ártico. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ito una campe sana nagiboniano campe kalayo gut yasinu campe sa Caja Nacional de Salud uksangi ina caja may palakiwas kinigami nakawin kung kajasiya pa kolyaw ina tokina kamara kolyaw ina kansa ku campe su sispaya si wal tawana ku banega estado de emergencia ku katasip khay may prewa pas pa pekensi ina kawas kinigami nakawin sa yapanya pa tagasta kolyaw ina kanu kamara kolyaw ina kansa am tapautir una kanja sayanta una campe makipanya akan wal tawana ka ut hatapata. Concretamente estamos pidiendo la destitución de la gerente general Silvia Gallegos por el desabastecimiento de los medicamentos e insumos, por la falta de dotación de equipos de protección personal a los trabajadores, por la falta de institucionalización de los cargos jerárquicos. La gente que ha entrado a los cargos jerárquicos de aquí han entrado sin competencia, sin conocer la seguridad social. Y hasta ahora no tenemos un plan de contingencia, estando en plena ola, tercera ola de la pandemia. Lo que vamos a hacer es asumir las medidas escalonadas. A la siguiente semana vamos a convocar un ampliado de trabajadores de la región de La Paz y poder asumir medidas de hecho, para que también nuestra federación a nivel nacional tome conocimiento de los hechos irregulares que están sucediendo en la institución y asuman también la conciencia de bases y nos ayuden en la revolución y en la lucha de nuestros ideales. No queremos alcanzar el paro, compañeros, ¿sabe qué? Es perjudicar a los asegurados. Ahora, si ustedes ven, las puertas están abiertas, administrativas están abiertas, no estamos perjudicando el normal desempeño, pero sí vamos a exigir nuestras demandas. Como le dije, del 100% de los insumos que debe haber en almacenes, nos falta 20%. Este 20% son medicamentos de alto tráfico que generalmente explotan rápido. Le pongo el ejemplo del ibuprofeno, del paracetamol y del losartán, que en muchos centros a nivel nacional no existen. La gente se está comprando los medicamentos de sus bolsillos, los asegurados. Es una situación alarmante. Los medicamentos que faltan no son cosas que no se usan, son cosas que se usan todos los días. Y lamentablemente, ante la falta de medicamentos, a quienes los asegurados señalan con el dedo son a los trabajadores, como si nosotros haríamos las compras, como si nosotros manejaríamos almacenes. O sea, la gente se ensaña con los trabajadores humildes, porque no hay medicamentos en farmacias. Ito una gambe sa nagibonian al Dupata Bargan alcaldesa Injinibe Komalaki Paspa movimientos sociales supone gambeja am taphewas kinihami nakauna kung ganchenya kimsiri ola usu principal campesa kaupini makachini katihani pokapkani kamalidas de bioseguridad campeja pokya taniu kamanya kamutaniwa sanciones para yaw negociación kanita payu kamata maisim jakpachas que kauna ka al Dupata Marcana. Todas las organizaciones sociales vivas del Alto. Hemos quedado un acuerdo en torno a poder mandar una ley al Consejo Municipal que está enfocado en el tema de la prevención y prevención del COVID. Estamos haciendo la ley del uso obligatorio del barbijo, el manejo de la distancia adecuada, el alcohol en gel, el dióxido de cloro u otros que ellos vean adecuados. De igual manera, el compromiso que nosotros tenemos con la población es poder coordinar con el gobierno central, la gobernación y el municipio, dentro de 3 ejes importantes: la mitigación, la contingencia y la vacunación. Estamos pidiendo 4 puntos más de vacunación, de la vacunación masiva en nuestra urbe. De igual manera, vamos a pedir el apoyo al gobierno central para el equipamiento de nuestros centros de segundo nivel para poder atender a nuestra población de una forma efectiva, eficiente en el tema de las UTIs, ¿no? Bueno, el transporte ha tenido la predisponibilidad de poder también sumarse a este encuentro. Dentro del reglamento, vamos a buscar con ellos formas coercitivas de que esto se pueda cumplir. Punto de parada del transporte que no tenga su fumigación, no tengan los separadores, pues va a parar un día. Vamos a sancionar con hechos de restricción en su fuente laboral. Eso es lo que hemos quedado con el transporte, igualmente con los gremiales y con los padres de familia. Tendremos una reunión por la tarde para poder determinar las sanciones en los colegios que ya están pasando clases semipresenciales sin contar con las medidas de bioseguridad. Más del 85% de la población alteña vive del comercio informal. Día que no trabajan es día que no comen. Nosotros no podemos restringirlos, pues con la cuarentena rígida han sido fuertemente golpeados los diferentes sectores. Es por eso que estamos haciendo un compromiso el día de hoy de que todos vamos a coadyuvar con que las medidas de bioseguridad sean obligatorias en la urbe alteña y que pueda bajar la carga viral y podamos parar esa escalada de casos que estamos viendo, ¿no? Acá ma bukawi de gama que vaya de aquí al Consejo Municipal Uxangui negajute para aquí o ama ya que machinaka acá toquen kanan ya pau campisa uso obligatorio de barbijo kamaraki dióxido de cloro hayukan campi chikan ya seña ka toqina ukamata uso na campi hanin yan kachi ya seña taki.
dos leyes, ¿no?, que tienen que ver con el tema de prevención en el tema del COVID, ¿no?, en nuestra ciudad del Alto. Lastimosamente, la bancada de Jayaya presenta una normativa faltando 5 minutos para su aprobación, y la bancada del MAS es lo que cuestiona. No podemos aprobar una normativa conociendo 5 minutos antes. Según nuestro reglamento, por lo menos 24 horas antes, ¿no? Es lo que hemos cuestionado. Pero en la normativa en sí, como es el uso obligatorio del barbijo, nosotros hemos apoyado. Y apoyamos esta normativa porque nos parece importante de prevención. No es lo mismo con el dióxido de cloro. Tenemos nuestras observaciones. En la ley del dióxido de cloro, por ejemplo, no plantean un protocolo. Dicen que el Ejecutivo va a trabajar un protocolo en los próximos días. Pero es de mucha responsabilidad, aunque sea preventivo, es de mucha responsabilidad. Y nosotros como concejales del Movimiento al Socialismo, por lo menos hemos rechazado la aprobación de esta ley. Pero bueno, Jayaya tiene mayoría, ¿no?, y ellos por mayoría han aprobado. Pero hemos dado a conocer también que ellos son los responsables de lo que vaya a pasar con el tema del dióxido de cloro, porque nos parece muy irresponsable ante la sociedad y la población que se apruebe este tipo de normativas sin tener un estudio técnico, un estudio científico del tema, y también un protocolo aprobado por lo que es también la gobernación, el CEDES o el Ministerio de Salud, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Y eso lo hemos manifestado. Y ellos afirman que el Movimiento al Socialismo se opone. No es cierto. No podemos aprobar una normativa conociendo 5 minutos antes. Es lo que hemos reprochado. No es formalidad, sino es cumplir una normativa que existe, un reglamento que existe en el manejo del Consejo Municipal, ¿no? Eso es lo que hemos refutado. Pero más allá de eso, el uso del barbijo nosotros apoyamos, debe ser obligatorio en la ciudad del Alto para bajar los índices de contagio de COVID. Concejaciones dice que el Poder Ejecutivo en 5 días va a normar esto, y pues vamos a esperar que en 5 días se pueda reglamentar. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas.
la que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gambis, Ranegi Boniano, Gambis, Viceministerio de Defensa al Consumidor Luxanquiri, Pequenchina, Caja, Amtaparejiwa, sanciones para Yawini Campi, Chiquencheña, colegios particulares, Fitanecatiu, Campis, Chiquenchea, Pechuquiego, Maricana, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Camarguita, Rija Maricana, Niacruxis, Pasiguanas, que Pocauna, Capaz, Papayawini, Toquino, Camaraki, Yajanota, Unigasa, Ucamaricamau, que Paunigasa, Reatan, Sino Camate, Yatia, para aquí. Sí, lo que sabemos es que en Cochabamba ya se ha sancionado a 10 colegios particulares. Aquí en La Paz estamos emitiendo una nota a la Dirección Distrital de Educación para que se proceda a la sanción del Colegio Sagrado Corazón, el Colegio Amor de Dios, el Inglés Católico y el San Calixto, de cuyos colegios hemos recibido quejas por parte de los padres de familia, que son los usuarios. Como ustedes saben, la resolución ministerial 001 de este año señala que la instancia para aplicar la sanción es la Dirección Departamental de Educación previo informe de la Dirección Distrital. Nosotros no podemos sancionar, por lo tanto, en representación de los derechos vulnerados de los usuarios, que son los padres de familia, estamos acudiendo a estas instancias para que se aplique la sanción en base a las denuncias que hemos recibido por parte de los padres de familia. En Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro y en Tarija también estamos con la misma metodología. Todas las denuncias que recibamos vamos a transmitirles a las direcciones distritales a fin de que se pueda proceder a la sanción correspondiente contra aquellos colegios particulares que no están acatando la resolución ministerial que determina las rebajas en el cobro de pensiones escolares. La resolución ministerial señala que la sanción está entre el 10 y el 20% de los ingresos brutos que recibe un colegio. Es decir, si por la recaudación de cobro de pensiones un colegio cualquiera recauda 1 millón de bolivianos, la sanción puede ser entre 100.000 y 200.000 bolivianos mensual, no es por única vez. Cada mes que estos colegios no cumplan con la resolución, la sanción se aplicará en forma mensual. Ito ni Gambis, Ranegi Boniano, Gambis, kung naghanap po si Luxanquiri, magkaibigan, nagkaibigan, Ministro de Educación, Ingeniero General Secretario Ut, Etapata y Atacauito Quito, Campesaniwas, Knihabu y Yaskiti, Amu y Onagasa, como el Muñencho y Casa, Waldo que se dispo Campias, Knihabu y Onagasa de Asñapa, Atacauito Kitaki, Ayukamataco, Onagasa, Knihamu y Tacapas para Camaranza, sino Camata Mayu para aquí. Bueno, primero decir que el ministro se está adelantando cuando falta más de media gestión. No podemos hablar de la Navidad cuando ni siquiera hemos llegado a medio año. Pedirle al ministro que sea responsable con las proposiciones que va a dar y principalmente con la gestión. Él tiene que ser responsable con lo que se va a hacer, con el plan de acción que se va a tener para todas las unidades educativas y con la gratuidad de la educación. Si no vamos a tener un plan de acción, si vamos a seguir improvisando, pues seguramente va a hablar de los bachilleres del 2030. Aquí lo importante es cursar esta gestión, entregar gratuidad, tratar de que tener una mayor cobertura y principalmente que nuestros estudiantes no se vean afectados. De lo contrario, se está adelantando a una medida que no deberíamos ni tocarle en este momento. Esa es una decisión que se tiene que tomar al final del ciclo escolar. No podemos hablar a media gestión de reprobados o no reprobados cuando tenemos media gestión donde se tiene que hacer justamente eso, tratar de que los alumnos lleguen a tener educación gratuita por las plataformas digitales sin exponer su salud. Entonces esa debería ser la prioridad del ministro de Salud en vez de hablar de la conclusión de la gestión escolar.
El Gambe será de Unión que Chucky saca Magarajut es un mamacha comité de reactivación económica sotene a Campeham Tapruas que dejamos una con gancheayo campesa gobernación extranjera que Hamta Parekiwan y a Pescatunca, Waranga, bolivianos, Jorgenecuteña, que Toquitaki, Uchispaya, Siwa y Nakaúnica Haskinihama, que desarrollo productivo Toquelu Campia, Haskinihawina Gana, Ucamata Marcachina, Caro y Anaptayaki. Gracias por esa voluntad de trabajar por nuestro departamento. Los ejes temáticos que hemos empezado es el tema de salud y el tema de reactivación económica. Por ello, esta mañana se ha creado lo que es un comité de reactivación económica que será a la cabeza de las personas que están viendo aquí adelante, donde se debatirá. Hoy día ha sido una reunión de preparatoria, de coordinación rumbo a la cumbre de reactivación económica, donde se trabajará por comisiones y conclusiones y desde donde saldrá también un proyecto ya de ley para la Asamblea Departamental. Nosotros como la Gobernación hemos planteado fondos para el crédito productivos, programa para brindar oportunidades laborales a los jóvenes y un programa de empleo productivo de emergencia. Son 3 programas que estamos planteando, que hemos presentado una propuesta, sobre esa base van a trabajar. Con los 3 programas tenemos una meta de crear más de 10.000 beneficiarios dentro de los 24 meses. Estamos hablando de 2 años, con un fondo alrededor que vamos a destinar como la gobernación algo más de 50 millones de bolivianos. Con eso se trabajará, se crearán los fuentes laborales, mi primer empleo urgente y fondo de esperanza, como llamamos, para beneficiar a los nuevos emprendedores a bajo costo. Y eso se trabajará, ¿quiénes siempre van a ser beneficiarios? ¿Cuáles son los requisitos? Pero no va a ser burocrático, sino va a ser más rápido, porque necesitamos salir de esta crisis, porque el país, el departamento, está pasando crisis sanitaria, crisis económica. Gambe será de Giburiani, maestro que Hakario, Piraí, Uxanquiri, el Nakari, Macachina, Gama y Pajinchina, Carwas, Kinihama. Y de la única con que enseña por campes créditos, colcamita única que ya pataca caja, y en Abtani campes machaki na kauna, que awiru kamaraki campi wasita, y a Japona Garusa, Haniwichi Kamahuti de Nabta única, Market Pina, Toquets, sino Kamatama y Parque. Al mismo tiempo he mandado una carta también al BDP pidiendo, digamos, que se viabilicen esos créditos. Y hasta ahorita no le dan curso. Los créditos no son muy altos, son bajos, son desde $5,000 a $10,000, pero mire, si a nosotros no nos dan, imagínense, hay otra gente que está detrás de nosotros, que trabaja, que produce, desde el que produce el arroz, el que nos vende el arroz, la harina y todo lo demás. Nosotros, si no, nosotros no le compramos a ellos, ¿cómo se va a reactivar la economía? Somos 50 cabañeros, 50 somos y queremos que se reactive para poder seguir generando fuentes de empleo y al mismo tiempo reactivando la economía, porque nosotros pagamos impuestos, pagamos nuestro NIC, pagamos nuestra licencia de funcionamiento, reactivamos, o sea, nosotros generamos. Al mismo tiempo he mandado una carta también al BDP pidiendo, digamos, que se viabilicen esos créditos y hasta ahorita no le dan curso. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir.
cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yo tengo un campe, será de Kibuniani, un campeo, un tapta única, sarea, se jayaya, oxangui, en cambio, como el gobernador que es Pemakipi, un campeo, se jayaya, oxangui, en cama y poas que ni jama, y a única hut es ñapa, amta única caro, como la calcao, una caro, chispan jese, una calcaui, paz para agrupación jayaya, oxangui, en cambio, como el gobernador que es Pepampa y Ucamata, as que ni jama, en la cauna, en poca, una cartuna, soy y poca, soy quita, si no acama tu panegaja, canencha para aquí. Las que se han movilizado, todas estas personas son miembros activos de Jayaya, que no tienen 1 año, 2 años o 3 mesecitos de antigüedad. No, señores. Nosotros tenemos 10 y hasta 15 años de antigüedad en el partido. Nosotros hemos fundado, lo hemos visto nacer y hemos visto crecer este partido. Nosotros no somos ningunos invitados, por lo cual nosotros estamos brindando toda nuestra solidaridad ante esos hermanos que están haciendo todas sus movilizaciones en contra del señor Santos Quispe. Y me pongo en este momento como ciudadana, yo, ciudadana paceña, ciudadana del Departamento de La Paz, ciudadana alteña en estos momentos, ¿cómo puedo creer en la palabra de un señor que nos promete muchas cosas para el desarrollo del Departamento de La Paz si él no está respetando la palabra que él ha empeñado frente a nosotros, frente a Jayaya? Si él no está respetando inclusive su misma firma que ha estampado en un documento. Nosotros no hemos pedido que se firme ningún documento. No ha nacido de nosotros el hecho de decirle que venga con un documento para ser firmado. Él ha traído el documento. Él ha traído el notario para que sea firmado. Ha nacido de él hacer firmar ese documento que ahora no está siendo respetado. Yo como ciudadana y nosotros, siendo parte de Jayaya, ya no creemos en la palabra de ese señor. Y toda la ciudadanía debería pensarlo 2 veces en este momento. ¿Por qué? Porque un hombre que no cumple su palabra es un hombre que no va a responder ante la ciudadanía. Muchas gracias.
María Galindo, Mujeres Creando, Uxanguiri, Pejenchuri, Baja, Rencherequiwa, Anualta, una Kutjatapatu, Campista Calé, 348, Camachidoquina, Uchispanjaya, Seguada y Panja, una capaz para el Cahuipano, Camargut y Panza, Ucatuacuru, una gana feminicidio, Ormijo y una comarca violencia intrafamiliar, Ñancachurga, Ucampachanchesi, Janiwas, Kirijaba, Camachahut, Esoikitsa, sino Camataya tiene aquí. La ley 348 tiene, nosotras hemos identificado más de 20 errores. Y aquí yo quiero señalar las responsables. Gabriela Montaño, masista, se creía la perfecta. No permitía que nadie, nosotras le hemos buscado, le hemos dicho, hermana, aunque sea apropiate de nuestras ideas, pero no promulgues una ley mal hecha, porque eso luego tiene consecuencias en las vidas de las mujeres. Más de 20 errores, no les daba la gana a los masistas. Y les digo de nuevo porque están cometiendo el mismo error. Los masistas no saben discutir con quien no tiene camiseta azul. Tienen que aprender, porque democracia es eso. ¿Por qué no tenemos camiseta azul? Porque no queremos ser parte de una mafia corrupta, de una mafia machista. Y por eso no nos han escuchado. La ley 348, compañera. Primer error muy grave. El sujeto pasivo de una ley es el sujeto que puede utilizar esa ley. Esa ley deberíamos poder utilizar solamente las mujeres y la población LGBT. Sin embargo, el primer artículo de la ley indica que pueden utilizar hombres y mujeres indiferentemente. Entonces, ¿qué es lo que en este momento está pasando? Digamos, una compañera denuncia a su pareja por violencia machista y por chantaje, por presión, el hombre al día siguiente la denuncia. Cuando una mujer se defiende de su agresor y que eso es una figura de autodefensa legítima, que no es ataque, es defensa, aparece como agresora. Porque la ley 348 no ha contemplado esa figura. Y ustedes dirán, ¿por qué vemos en los feminicidas un flacucho ahí, una compañera bailarina, en fin? ¿Por qué no se ha defendido? Las mujeres estamos prohibidas de defendernos en una sociedad patriarcal. Y si aprenderíamos a defendernos, podríamos salvar nuestra vida. No estoy diciendo atacar, no estoy diciendo agredir, estoy diciendo claramente defendernos. Gambe tu gambe sa nege buriani kun ham takuru na gana kai sa Peru ang kaha makangiri makachina kaha morena to ku suru nyanjap ku kampisa ku panekan kas pasayukama aga tokin khaltupata makakiri pekinchina kaha may phawas ki kawni utkanyapa tikancha se phawa kama yiwiru kampis may phago la pachana as ki kawni utkanyapa to kawni kasaru kun ham te uthu yanchoni kaha yukamariya. Una normativa nacional que es la ley 135, lo cual se ha promulgado en junio del año 2011, la cual defiende la morenada, ¿no?, como un patrimonio cultural de Bolivia. Lógicamente existe el crecimiento cultural. Muchos de los migrantes bolivianos que se encuentran en Argentina, Brasil, Chile, incluso Ecuador, han llevado nuestra cultura. Eso no les da derecho a que traten de nacionalizarlo. Nosotros vamos a defender y vamos a hacer la proyección municipal como tal. Lógicamente la morenada ha sido defendida por el Gran Poder, el Carnaval de Oruro, en distintas instancias, ¿no?, que también son patrimonio de la UNESCO. En ese sentido vamos a apoyar este tipo de normativas desde el Consejo para apoyar a todo el pueblo boliviano y alteño como se debe. Vamos a generar una ley para que podamos revalorizar a nuestra cultura, ¿no? Bueno, solo queremos decirles que ese es un patrimonio nuestro, un patrimonio nacional. Nosotros estamos para defender el patrimonio que nos une, ¿no? ¡Señor de Mario! ¡Vaya Bolivia! ¡Vaya nuestra morenada! ¡Porque la morenada es! ¡100% Bolivia! ¡Porque la morenada es! ¡100% Bolivia! Ugampewa uyinchuri gahuti ukampis tokuri kasbalgasine ha ex candidato MP suksankiri bakinchiri baha kharinchiri ki ukampis samayu takpas perkachine karu askini hama ya kawini utkanya patokowini kasaru kumarak sarawini kasaru ni kai wal hamarikana kawa kuruna kani amakis kuna iman tokowini kas tokob khupana kas sayukama ukahaniwa askikita sinwa kama damarkachine karu mayaki. Yo creo que todos los bolivianos debemos unirnos, empezando desde el presidente hasta el último boliviano, de defender esta danza que es nuestra, que es patrimonio de los bolivianos y en especial de los paseños, como es la morenada. En este caso, pues acá
la Fraternidad Folclórica y Cultural Señor de Mayo se ha presentado para poder defender y de gritar al mundo entero, de decir que la morenada es 100% de los bolivianos y de las bolivianas. Y es en ese entendido que el gobierno central, los gobiernos municipales no deben escatimar esfuerzos para poder defender esta gran cultura, porque no simplemente acá uno se divierte, sino también genera recursos económicos en beneficio de nuestro país. A través de la cultura se genera, por ejemplo, los recursos en los bordadores, en los que cuecen pollera, en los que hacen manta, en los que venden comida, en los que venden hasta bebidas alcohólicas para poder llevar un pan a la boca de cada uno de sus hijos en cada uno de los hogares. Y por lo tanto hay que defenderlo todos los bolivianos unidos a nuestra cultura boliviana. Le decimos también al vecino país de Perú. Bueno, yo creo que en todo el mundo tienen derecho para poder bailar la morenada o cualquier danza autóctona. Lo único que nosotros pedimos es el respeto de donde nace esta cultura como es la morenada. En este caso, en cualquier lugar del mundo deben decir que la morenada es de Bolivia y por lo tanto ellos tienen derecho también para poder gozar. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ok,
Ukamato mai kutim pe karwana itu unikan pe suai tal kuniham de kanen chu unikan kun jasi mar kasano ko lagi ya kato kunikan sak pachu kunagan pe ko man kamo mai kutim tuk tewa khanyani ar mantiu kampes kuniham te khawuni kau thayu kamari kamu nyen chu unikan pe makki petakani kira kuya kana karo ko kichu tuk tewa khanyani utero kichu ku idas kanu kampe ya kayate unikan pe. Gobierno y Asana llegan a un acuerdo y se levantan los bloqueos en los aeropuertos. En la pasada jornada se reunieron representantes del sindicato con los ministros de Obras Públicas y Economía. Denuncia Reyes Villa y Quispe ante la Contraloría por tener familiares en entes legislativos. El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce Rodríguez informó que se ha presentado denuncias ante la Contraloría contra el alcalde de Cochabamba y su hijo que es concejal, además del gobernador de La Paz y su esposa asambleísta departamental por considerar que incurren en incompatibilidad de funciones al ser familiares. Desde el lunes rige el horario de invierno y el descanso pedagógico se dispone para el 5 de julio. El horario de invierno en el departamento de Oruro rige desde este lunes 24 de mayo para los estudiantes de las 3 modalidades de estudio a causa de la pandemia, mientras que el descanso pedagógico de invierno se efectuará desde el 5 hasta el 16 de julio. Silva cree que el puente Libertad se convirtió en parqueo resultado de la improvisación. El tráfico vehicular se encuentra inhabilitado debido a un deslizamiento de magnitud que se registró hace 2 años. Fiscalía acudirá a Interpol para extraditar a Murillo por presunta desaparición de droga. Arturo Murillo salió del país tras el fin del mandato de Áñez y según la policía se encuentra en Estados Unidos, aunque la ex autoridad todavía no precisó su ubicación. Adolescente era extorsionada y abusada por un hombre de 31 años. La policía capturó a un hombre que violó en 3 ocasiones a un adolescente de 14 años. El hecho ocurrió el pasado mes de febrero en la zona Ticti Norte. El acusado extorsionaba a la menor para cometer el delito. Hallan matadero clandestino de burros en la localidad de La Huachaca. El lugar fue descubierto por los vecinos y fue denunciado a las autoridades del municipio. Se presume que los burros fueron faenados para comercializarlos. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista y Awaitana.